A lo largo de la vida, las personas atraviesan diversas etapas en las que, a medida que avanzan en edad, surgen reflexiones sobre el propósito y el significado de la existencia. Algunos, al llegar a la madurez, sienten la necesidad de reiniciar o buscar un nuevo camino, ya sea a través de nuevos proyectos, cambios en su estilo de vida o la búsqueda de experiencias que puedan brindarles un sentido renovado. Es en este contexto en el que un hombre de 70 años decide emprender una nueva etapa, buscando redescubrir un propósito que le permita sentirse nuevamente pleno, joven y con vitalidad. Esta búsqueda lo lleva a un terreno inesperado, una relación con una mujer mucho más joven que él, cuyo brillo y energía lo cautivan de inmediato. Este hombre, que había experimentado a lo largo de su vida los altibajos de la existencia, las pérdidas, los amores pasados y los desengaños, se encuentra ahora, en la madurez, anhelando algo que le devuelva la sensación de juventud. En su mente, el encuentro con una mujer de mayor juventud representa no solo la posibilidad de vivir una relación diferente, sino también la oportunidad de experimentar de nuevo la vitalidad y la fuerza que la edad avanzada parece haberle arrebatado. Se siente atraído por su energía, su frescura y, sobre todo, por la belleza de su juventud, algo que él ve como un reflejo de lo que alguna vez fue. Sin embargo, esta relación, que en un principio parecía prometer emoción y una renovada sensación de juventud, no tardó en revelar su verdadero rostro. En lugar de sentirse revitalizado y pleno, el hombre comenzó a percibir, gradualmente, que la energía que inicialmente lo cautivó no era tan pura ni tan positiva como parecía. Pronto se dio cuenta de que la relación, que él había idealizado como una fuente de amor y revitalización, empezaba a tomar un giro oscuro, plagado de críticas y actitudes que comenzaban a minar su autoestima. Lo que parecía ser una relación de admiración mutua se convirtió, poco a poco, en un campo de pruebas donde su dignidad y autoestima fueron constantemente desafiadas. La mujer, a pesar de su belleza y juventud, no parecía tener la capacidad de valorar la experiencia y la sabiduría que él había adquirido a lo largo de los años. Este hombre, cegado por el deseo de sentirse nuevamente joven y atractivo a través de los ojos de una persona que representaba esa juventud que él ya no podía recuperar, comenzó a aceptar situaciones que en otro momento de su vida no habría tolerado. A medida que la relación avanzaba, las humillaciones y críticas de la mujer hacia su edad y capacidades fueron incrementándose. De manera sutil, pero constante, ella empezó a hacerle comentarios que, al principio, parecían bromas inofensivas, pero que con el tiempo se convirtieron en acusaciones directas sobre su falta de vigor, de energía y de juventud. Lo llamaba lento y predecible, y sugería que no podía satisfacerla de la misma manera que un hombre más joven. Aunque él intentó, en todo momento, responder con comprensión y paciencia, con el afán de demostrar que su edad no le impedía brindar amor y cariño de calidad, las palabras de ella empezaron a calar profundamente en su ser. La humillación se fue acumulando, pero él continuó luchando contra esos comentarios hirientes, tratando de mantener la calma y la ilusión de que todo mejoraría con el tiempo. Se aferró a la esperanza de que, con paciencia, ella llegaría a reconocer todo lo que había hecho por ella, las atenciones que le brindaba y la dedicación que ponía en la relación. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que, lejos de ver sus esfuerzos como un signo de amor genuino, ella los veía como debilidades y deficiencias, como algo que debía corregir. Lo que inicialmente fue una relación llena de promesas y deseo de renovar su vida amorosa, se transformó en un espacio emocionalmente tóxico. Se vio atrapado en una trampa de inseguridad y desesperación, donde se le hacía sentir que su valor estaba determinado únicamente por su capacidad de satisfacer las expectativas de una mujer mucho más joven. La comparación constante con otros hombres, más jóvenes y físicamente más capaces, lo llevó a dudar de sí mismo, a cuestionar su propio valor como hombre y como ser humano. Este deterioro en su autoestima no solo le afectaba emocionalmente, sino que comenzaba a afectar su salud física y mental. A pesar de la carga emocional que arrastraba, el hombre no quería rendirse.
Se sentía impulsado por la idea de que el amor verdadero debía ser capaz de superar cualquier obstáculo y que la paciencia y la dedicación eran las claves para mantener viva una relación. Sin embargo, en su interior ya comenzaba a surgir la duda de si realmente valía la pena seguir sacrificando su paz interior en aras de una relación que lo estaba destruyendo lentamente. La relación que había idealizado como una segunda oportunidad para vivir un romance apasionado se había convertido en una experiencia de desgaste emocional constante. Fue entonces cuando, tras una nueva discusión que lo dejó exhausto y emocionalmente destrozado, se enfrentó a la realidad de su situación. Al mirarse al espejo, no solo vio al hombre de 70 años que era, sino también al hombre que había acumulado una vida llena de experiencias, aprendizajes y logros. Se dio cuenta de que ya no podía seguir viviendo bajo la sombra de las expectativas de una persona que no lo aceptaba tal y como era. En ese momento, comprendió que era más importante preservar su dignidad y su paz interior que seguir en una relación que lo humillaba constantemente. La decisión fue dolorosa, pero liberadora. Decidió terminar con la relación, con la firme convicción de que lo más importante era recuperar su autoestima y aprender a valorarse a sí mismo. Este acto de valentía no solo le permitió liberarse de una relación tóxica, sino que también le enseñó una valiosa lección sobre el amor propio. La importancia de aceptarse a uno mismo y la necesidad de poner los propios valores y principios por encima de las expectativas ajenas. A lo largo de su vida, este hombre había aprendido que el amor no debía basarse en la sumisión o en la constante búsqueda de la validación de los demás. El amor verdadero, pensó, debe ser un amor basado en el respeto mutuo y la aceptación de las imperfecciones. No se trata de intentar cumplir con las expectativas de una sociedad que valora la juventud y la apariencia por encima de la experiencia y la sabiduría. En definitiva, aunque la relación le dejó cicatrices emocionales, también le brindó una importante lección sobre lo que significa el amor en la madurez. Aprendió que el verdadero amor es aquel que se basa en la comprensión mutua, el respeto y la aceptación de las diferencias, y no en una competencia constante por mantener una apariencia juvenil. Ahora, más que nunca, comprendió que la verdadera belleza reside en la capacidad de amar y cuidarse a uno mismo, sin importar la edad o las circunstancias. Y fue a través de esta revelación que finalmente encontró la paz interior que tanto había buscado. Después de la ruptura, el hombre experimentó una sensación de alivio que no había experimentado en mucho tiempo. Durante meses, había vivido con la constante tensión de tratar de complacer a una persona que no veía su verdadero valor, que lo había menospreciado una y otra vez. Había pasado tanto tiempo intentando cumplir con las expectativas de su pareja, que había olvidado lo que significaba vivir en paz consigo mismo, sin la necesidad de la aprobación constante de alguien más. La relación, que al principio parecía una oportunidad para sentirse rejuvenecido, lo había sumido en un estado de inseguridad y frustración. La constante búsqueda de validación, el esfuerzo por encajar en un molde que no correspondía a su esencia, le había robado su tranquilidad. Con el paso de los días después de la ruptura, comenzó a experimentar una serenidad que había creído perdida. Aquella presión emocional que lo había acompañado durante tanto tiempo se disipaba poco a poco. La sensación de estar atrapado en una relación que no lo valoraba le había dejado una profunda cicatriz, pero también una lección invaluable sobre lo que realmente era importante en su vida. Aunque el proceso de sanación no fue inmediato, comenzó a notar cómo su mente y su cuerpo reaccionaban positivamente a la libertad recién adquirida. Ya no estaba sujeto a las expectativas ajenas, ni a la constante crítica que minaba su autoestima. Ahora podía respirar con mayor facilidad, sentir que el peso sobre sus hombros había desaparecido. En medio de esta nueva tranquilidad, comenzó a redescubrir pasatiempos que había abandonado durante la relación. Estos pasatiempos, que en su momento habían sido una fuente de alegría y satisfacción personal, habían quedado en el olvido mientras trataba de ajustar su vida a las necesidades de su pareja. Ahora, con tiempo para él mismo, pudo revivir esas actividades que antes lo hacían sentir pleno. Se dedicó nuevamente a la lectura,
esa costumbre que había abandonado por falta de tiempo, y volvió a disfrutar de las tardes en las que se sumergía en los libros, explorando mundos imaginarios o profundizando en temas de su interés. La lectura no solo le ofreció entretenimiento, sino que también le brindó consuelo, pues le permitió reconectarse con una parte de sí mismo que había estado perdida en la vorágine de la relación. A través de las páginas de los libros, comenzó a encontrar respuestas a preguntas que había guardado en su interior por mucho tiempo. Cada página era un recordatorio de que aún quedaban muchas cosas por aprender y por vivir. Además, retomó su pasión por la jardinería. En su juventud, había cultivado un pequeño jardín en su casa, donde pasaba horas cuidando las plantas y observando su crecimiento. Aquella actividad lo conectaba con la naturaleza, lo hacía sentir que tenía el control sobre algo, que podía sembrar y ver florecer. La jardinería le ofreció una paz inigualable. Cada semilla que plantaba era un símbolo de su propio renacer, de la capacidad que tenía para empezar de nuevo y de la esperanza de que, al igual que las plantas, él también podía volver a florecer. Otro de los aspectos que lo ayudó a sanar fue el reencuentro con sus viejos amigos. Durante la relación, había perdido contacto con muchas de las personas que en su momento habían sido sus compañeros inseparables. La relación lo había absorbido tanto que, sin darse cuenta, se alejó de quienes siempre habían estado allí para él. Ahora, después de la ruptura, comenzó a buscar a esos amigos con los que había compartido tantas experiencias a lo largo de los años. Volver a reunirse con ellos fue como regresar a su verdadero ser, a las raíces que lo habían formado. Las conversaciones con sus amigos fueron una fuente de apoyo emocional, pero también de recuerdos compartidos que lo hicieron sentir que no había perdido su identidad, que su vida no se había reducido a una relación fallida. Recuperó también el contacto con su familia, que siempre había sido un pilar importante en su vida. Había pasado tanto tiempo tratando de encajar en una relación que no lo valoraba, que había dejado de lado a las personas que realmente lo amaban. Ahora, al regresar a los brazos de su familia, pudo experimentar el consuelo de estar rodeado de personas que lo aceptaban sin condiciones, que lo valoraban por lo que era, sin necesidad de pruebas ni demostraciones constantes. A través de los pequeños gestos de cariño y comprensión de sus seres queridos, comenzó a sanar las heridas emocionales que la relación le había dejado. Lo que comenzó a darse cuenta, mientras se sumergía nuevamente en sus pasatiempos y en las relaciones con las personas que lo rodeaban, era que su valor no dependía de la aprobación de nadie. En la relación, había estado buscando constantemente el reconocimiento de su pareja, tratando de adaptarse a sus expectativas y cumpliendo con un rol que no era el suyo. Pero, ahora que estaba solo, entendió que su verdadero valor radicaba en su capacidad para ser auténtico, para ser fiel a sí mismo. Ya no necesitaba probar nada a nadie. Había aprendido que la aceptación de uno mismo era la clave para la paz interior. En este proceso de redescubrimiento, también comprendió la importancia de valorar su experiencia y sabiduría adquiridas a lo largo de los años. En su juventud, tal vez había subestimado la riqueza de su vida, el aprendizaje que había acumulado a través de los años. Pero ahora, con una perspectiva diferente, comenzó a entender que cada experiencia, tanto buena como mala, lo había formado y lo había hecho la persona que era en ese momento. Ya no veía las arrugas en su rostro como marcas de envejecimiento, sino como símbolos de todo lo que había vivido. Cada línea en su rostro representaba una lección aprendida, una etapa superada, una historia que contar. Recuperó la capacidad de disfrutar de los pequeños momentos de la vida, esos que había dejado pasar por alto cuando estaba atrapado en una relación que lo drenaba emocionalmente. Ahora, podía disfrutar de una caminata por el parque, de una tarde soleada, de una taza de café acompañado de una conversación amena. Se dio cuenta de que la verdadera felicidad no dependía de tener a alguien a su lado que lo validara, sino de ser capaz de encontrar la paz en su propio corazón. Lo que comenzó a suceder, con el paso de los meses, fue una transformación profunda en su manera de ver la vida. Ya no se sentía incompleto, ni dependía de la presencia de otra persona para sentirse valioso.
Había aprendido a amarse a sí mismo, a valorar su propio ser y a disfrutar de su propia compañía. La ruptura, aunque dolorosa en su momento, le había dado la oportunidad de reconectar consigo mismo, de recuperar su independencia emocional y de aprender a vivir en paz con su historia. Así, mientras continuaba con su vida, se dio cuenta de que el amor propio era la base para cualquier otra relación futura. Ya no se sentía desesperado por encontrar a alguien que lo completara, sino que entendía que, al ser completo consigo mismo, sería capaz de ofrecer lo mejor de sí a los demás. Había aprendido que la serenidad no provenía de la aprobación externa, sino de la aceptación interna. Y, al final, esa lección fue lo que realmente le permitió recuperar su paz. A lo largo de la vida, todos pasamos por diferentes etapas, y una de las experiencias más universales es el deseo de revivir momentos pasados, especialmente aquellos que están relacionados con la juventud. La juventud es vista, a menudo, como una época de vitalidad, de amor libre de restricciones, de un cuerpo que no conoce los límites del envejecimiento ni las marcas del paso del tiempo. Es natural que, cuando llegamos a la madurez, nos sintamos atraídos por la posibilidad de revivir esa energía y esa pasión que parece haberse desvanecido con los años. La tentación de regresar a esos momentos es grande, y muchas veces buscamos en las personas más jóvenes un reflejo de lo que alguna vez fuimos. Es fácil caer en la ilusión de que una relación con alguien más joven nos devolverá esa sensación de juventud, esa chispa que sentimos perdida. Sin embargo, esta búsqueda a menudo es más un espejismo que una realidad, y puede llevarnos por un camino en el que sacrificamos más de lo que ganamos. Uno de los grandes errores que cometemos al buscar revivir la juventud en una relación con alguien más joven es olvidar que, a medida que envejecemos, nuestra identidad se construye a partir de nuestras experiencias, no solo de nuestra apariencia o energía física. El intento de revivir una juventud que ya no es parte de nosotros puede llevarnos a perder de vista lo que realmente importa, nuestra dignidad, nuestro valor y lo que hemos aprendido a lo largo de los años. Al involucrarnos con alguien que está en una etapa completamente diferente de la vida, podemos caer en la trampa de pensar que debemos entregar todo lo que somos para encajar o para mantener viva esa ilusión de juventud. A veces, lo que hacemos es darnos completamente a la otra persona, sin medir las consecuencias, creyendo que con ello recuperaremos algo de lo que sentimos perdido. Pero, al hacerlo, dejamos de lado nuestra esencia y nos exponemos a una vulnerabilidad que no habíamos considerado. La primera lección que debemos aprender en este proceso es que no debemos perder nuestra identidad en la búsqueda de una juventud revivida. No vale la pena entregar todo a alguien que no está dispuesto a ver más allá de nuestra apariencia o de lo que creemos que podemos ofrecerle en términos de energía y vitalidad. Las relaciones deben basarse en la aceptación mutua, el respeto y el entendimiento de las diferencias que cada uno aporta, no en la ilusión de que podemos ser algo que ya no somos. Si una relación se basa únicamente en lo que el otro espera de nosotros, en lo que cree que debemos ser, entonces estamos arriesgándonos a perder nuestra autenticidad. El amor no debe ser una presión para encajar en un molde o para cumplir con expectativas ajenas. Debe ser un espacio donde ambos puedan crecer, aprender y compartir experiencias, no un escenario donde uno de los dos se vea obligado a sacrificarse por el otro. Cuando nos involucramos con alguien que no nos valora en su totalidad, que no entiende ni respeta las huellas que el tiempo ha dejado en nosotros, corremos el riesgo de perder algo muy valioso, nuestra paz interior. La juventud puede ser encantadora, y la energía que acompaña a los más jóvenes puede ser atractiva, pero esa no debe ser la razón principal para embarcarse en una relación. Las relaciones que se basan solo en la admiración superficial por la apariencia o por el vigor físico son frágiles. Con el tiempo, las diferencias de edad se vuelven más evidentes, no solo en lo físico, sino también en las perspectivas, en los intereses y en las expectativas. Es ahí donde la ilusión de juventud se desmorona y nos enfrentamos a la realidad de que hemos invertido tiempo y energía en algo que no tiene una base sólida. Al final, lo que queda es el vacío de haber dado todo por una ilusión que nunca fue real.
El verdadero valor de una persona no radica en su edad ni en su capacidad de aparentar juventud. El valor está en lo que hemos aprendido, en las experiencias que hemos acumulado y en la capacidad de amar y ser amados sin pretensiones ni máscaras. El tiempo nos da algo invaluable, sabiduría. Cada arruga, cada cana, cada cicatriz, representa una historia vivida, una lección aprendida. La juventud es efímera, pero la experiencia, la madurez y la capacidad de entender la vida en sus diferentes dimensiones son tesoros que no se deben subestimar. Por eso, debemos aprender a valorar lo que somos en este momento, no lo que éramos o lo que creemos que debemos ser. Nuestra identidad no debe depender de la juventud ni de la aceptación ajena, sino de nuestra capacidad para ser auténticos y fieles a nosotros mismos. Cuando nos liberamos de la necesidad de revivir la juventud a través de otras personas, comenzamos a descubrir un tipo de amor más profundo, más real. Un amor que no se basa en la apariencia ni en las expectativas físicas, sino en el respeto mutuo, en la conexión emocional y en la admiración por lo que somos como seres humanos. No como una proyección de lo que deseamos ser. Este tipo de amor nos permite estar en paz con nosotros mismos, porque ya no necesitamos cumplir con las expectativas del otro para sentirnos completos. El verdadero amor es aquel que nos acepta tal como somos, con nuestras virtudes y defectos, con nuestra historia y nuestras experiencias, sin juzgar ni exigir. Es importante recordar que la juventud no es la única forma de vitalidad. La madurez también tiene su propia vitalidad, una vitalidad que proviene de la confianza en uno mismo, del conocimiento adquirido, de la capacidad de disfrutar de las cosas simples de la vida sin la presión de tener que demostrar algo. La vitalidad no está en la apariencia externa, sino en la energía que uno lleva dentro, en la pasión por la vida, en el deseo de seguir creciendo y aprendiendo. A medida que avanzamos en la vida, nos damos cuenta de que no necesitamos la validación externa para sentirnos vivos. La verdadera vitalidad proviene de la aceptación y el amor por lo que somos. En última instancia, la primera lección que debemos aprender es que no debemos sacrificarnos ni perder nuestra esencia en la búsqueda de una ilusión. El amor no debe ser un sacrificio que nos haga perder nuestra dignidad ni nuestra identidad. Al contrario, el amor verdadero nos permite ser nosotros mismos, nos da el espacio para crecer, para ser quienes somos sin tener que adaptarnos a un modelo que no nos pertenece. Las relaciones más satisfactorias son aquellas en las que ambas personas se aceptan y se valoran tal como son, sin presiones ni expectativas irreales. Por eso, nunca debemos olvidar que la juventud, aunque hermosa, es solo una etapa de la vida, y lo más valioso que tenemos es nuestra capacidad de amar y de ser amados por lo que somos en este momento. El hombre había estado luchando durante meses, incluso años, con la constante incertidumbre de si su relación valía la pena. En un principio, todo parecía tan prometedor. La relación había comenzado con una chispa, una energía que lo hacía sentirse joven y revitalizado. Se aferró a la idea de que aún podía experimentar el amor y la pasión, incluso en su madurez. La mujer que había encontrado era vibrante, llena de vida, y él pensó que, a través de su conexión con ella, podía volver a sentirse completo, a sentirse deseado, a sentir que su vida tenía un propósito renovado. Sin embargo, esa ilusión de juventud pronto se transformó en una sombra que lo persiguió sin descanso. Las críticas y los comentarios de ella, inicialmente disfrazados como pequeñas bromas o sugerencias, se convirtieron en un desgaste emocional constante. Él trató de ignorarlas al principio, pensando que, tal vez, era solo un malentendido, una diferencia de edades que ella no lograba entender del todo. Pero con el tiempo, las palabras se hicieron más duras y más frecuentes. Ya no eran solo bromas, sino ataques sutiles pero certeros que minaban su confianza. Lo llamaba lento, predecible, y constantemente lo comparaba con hombres más jóvenes, como si su única valía fuera su capacidad para estar a la altura de esa juventud que ella deseaba. Durante mucho tiempo, él se mantuvo en la relación, alimentado por la esperanza de que las cosas cambiarían.
Pensó que, con paciencia, con dedicación, con amor, lograría conquistarla de nuevo, que ella vería lo valioso que era a través de sus esfuerzos. Sin embargo, cada vez que intentaba demostrar su amor y su capacidad de complacerla, lo único que recibía eran más críticas y más comparaciones con otros hombres. Se sentía atrapado en una ilusión, convencido de que si aguantaba un poco más, si mostraba más paciencia, tal vez la relación podría convertirse en algo que lo llenara de nuevo. Algo que le devolviera la confianza que había perdido en su juventud. Pero el desencuentro final llegó. Fue una de esas discusiones que todos temen, aquella en la que las palabras se cruzan sin medida, donde los resentimientos acumulados se convierten en ataques irreparables. Fue en ese momento de ruptura, en medio de la furia de las palabras y el dolor de las acusaciones, cuando el hombre se vio a sí mismo de una manera que no había hecho en mucho tiempo. En un arrebato de emociones, se apartó de la situación y se miró al espejo. En ese reflejo, no solo vio a un hombre envejecido por los años, con arrugas que contaban historias de lucha y sacrificio, sino que también vio algo mucho más profundo, vio a un hombre que había perdido su dignidad. Que había permitido que su valor fuera cuestionado una y otra vez, sin hacer nada al respecto. Fue en ese momento que, por primera vez en mucho tiempo, entendió la magnitud de lo que había estado perdiendo. Al mirarse, no solo se vio a sí mismo como un hombre que había envejecido, sino como alguien que había dejado que su amor propio fuera erosionado por las expectativas de una persona que no entendía ni valoraba lo que él realmente era. Su dignidad, que siempre había sido su norte, había sido arrancada poco a poco, a través de comentarios sutiles, burlas disfrazadas de consejos y comparaciones crueles. Ya no era el hombre seguro de sí mismo que alguna vez fue. Ya no era el hombre que había vivido con la sabiduría de los años y la capacidad de apreciar las cosas simples de la vida. Se había dejado consumir por una relación que, lejos de ser edificante, lo había ido destruyendo internamente. Mirándose en el espejo, el hombre experimentó un torrente de emociones. Por un lado, sentía tristeza, pena por haber llegado a ese punto. Pero, por otro lado, sintió una claridad renovada, una sensación de despertar que lo impulsó a tomar una decisión crucial. Entendió que lo que más necesitaba en ese momento no era aferrarse a la relación, sino recuperar el respeto por sí mismo. Necesitaba recuperar su dignidad, esa parte de él que había dejado de lado por el bien de una relación que, aunque al principio prometía ser una fuente de alegría, se había convertido en una prisión emocional. Ya no quería seguir viviendo bajo el peso de las expectativas ajenas, ni ser menospreciado por quien, en teoría, debería ser la persona que más lo valorara. La decisión de terminar la relación no fue fácil. Sabía que hacerlo implicaba enfrentarse a la soledad, a la posibilidad de perder algo que, aunque tóxico, le había dado compañía durante un largo tiempo. Pero, en lo más profundo de su ser, entendió que esa soledad no sería peor que seguir viviendo en una relación donde su valor estaba constantemente en duda. Donde su amor y dedicación eran ignorados o incluso ridiculizados. El precio de mantener la relación era mucho más alto de lo que podía pagar. Su paz interna, su amor propio y su dignidad no tenían precio, y si eso significaba dejar ir algo que lo había estado consumiendo emocionalmente, entonces estaba dispuesto a hacerlo. Con determinación, el hombre se armó de valor para hablar con ella. No lo hizo desde el rencor ni desde la ira, sino desde un lugar de claridad. Le explicó que, aunque aún la quería, no podía seguir en una relación donde no se sentía valorado. Le habló de lo que había experimentado, de cómo se había ido sintiendo a lo largo del tiempo, y de cómo, a pesar de sus esfuerzos, no podía seguir entregando partes de sí mismo a alguien que no lo aceptaba tal como era. En sus palabras había una mezcla de dolor y liberación. Por un lado, le dolía decir adiós, pero por otro, sabía que era lo correcto. Sabía que, al final, al tomar esa decisión, estaba recuperando lo más valioso que tenía, su amor propio. Esa conversación, aunque difícil, fue el principio de un nuevo capítulo en su vida. Se dio cuenta de que la verdadera libertad no consistía en estar con alguien que no lo respetaba,
sino en ser capaz de caminar solo, de encontrar nuevamente su camino sin depender de la validación de los demás. A partir de ese momento, el hombre se comprometió a cuidar su dignidad, a valorar su sabiduría y sus experiencias, a no permitir que nada ni nadie le hiciera dudar de su valor. Aunque el camino hacia la sanación sería largo, sabía que había dado el primer paso hacia la recuperación de sí mismo. Él, como muchas personas que atraviesan la madurez, se encontraba en una etapa de su vida en la que la búsqueda de un nuevo propósito era fundamental. A sus años, el hombre había experimentado muchas emociones y en este nuevo capítulo, lo que más deseaba era revivir esa sensación de juventud que había ido perdiendo con el paso del tiempo. Al principio, la relación con la mujer más joven representaba una posibilidad de redescubrir aspectos de sí mismo que pensaba perdidos. Se sentía rejuvenecer por la atención y el afecto que ella le brindaba. Los primeros días estaban llenos de ternura, complicidad y un sinfín de momentos agradables que lo hacían sentir nuevamente vital, deseado y, sobre todo, importante. Era como si el tiempo se hubiera detenido y hubiera regresado a los días de su juventud, cuando la vida parecía llena de promesas. Sin embargo, la realidad pronto comenzó a mostrar su rostro más oscuro. Aunque al principio las críticas de ella se presentaban disfrazadas de pequeños consejos o sugerencias, él, con el corazón lleno de esperanza, trataba de no prestarles demasiada atención. Le decía a sí mismo que tal vez ella no comprendía las dificultades que conllevaba la madurez, las limitaciones físicas que uno empieza a experimentar con el paso de los años. Pensaba que, quizás, si era paciente y daba lo mejor de sí, la relación podría evolucionar hacia algo más profundo, un amor verdadero que superara cualquier obstáculo, incluso la diferencia de edades. La paciencia fue, al principio, su mejor aliada. Pensó que, con el tiempo, ella vería su entrega y su dedicación, y lo aceptaría tal como era, con todas sus virtudes y limitaciones. Pero conforme pasaban los días, las críticas se volvían más constantes, más afiladas. Cada vez que ella hablaba, lo hacía de una manera que no dejaba lugar a dudas, lo veía como un hombre de otra época, como alguien incapaz de cumplir con las expectativas de una persona joven y vibrante. Comenzó a llamarlo lento, predecible, y lo comparaba con otros hombres más jóvenes, insinuando que esos eran los hombres con los que realmente podría sentirse feliz, con los que podría vivir una relación plena. Al principio, esas palabras le parecían algo pasajero, tal vez solo una manifestación de la diferencia de edades entre ambos. Pero lo cierto es que, poco a poco, esas críticas fueron erosionando su autoestima, dejándole la sensación de que ya no era suficiente, de que su edad era, en última instancia, lo que lo definía ante los ojos de ella. Él comenzó a sentirse atrapado en una ilusión de juventud que, lejos de revitalizarlo, solo lo sumía en una profunda confusión emocional. La ilusión de volver a ser joven a través de los ojos de su pareja, de revivir esos momentos que pensaba ya perdidos, lo mantenía atado a una relación que lo hacía sentir más insignificante con cada día que pasaba. No solo era el deterioro físico lo que lo afectaba, sino la sensación de que ya no era el hombre lleno de vitalidad y pasión que alguna vez había sido, sino que se veía reducido a un ser incapaz de complacer a una persona que, en su juventud, esperaba mucho más. La inseguridad lo invadía con cada palabra que ella pronunciaba. Ya no se veía como el hombre sabio y experimentado que había vivido una vida llena de emociones, aprendizajes y logros. Ahora, veía en sus ojos la sombra de la duda, de la desconexión, como si todo lo que él había sido ya no tuviera valor. Con el tiempo, esa ilusión de juventud se fue transformando en una pesada carga emocional. El hombre ya no sentía que la relación fuera una oportunidad para experimentar el amor y la pasión de nuevo, sino que se convirtió en un campo de pruebas en el que debía demostrar constantemente que aún era capaz de satisfacer las expectativas de su pareja. Cada intento por mejorar la relación parecía estar marcado por una creciente frustración. Cuando trataba de mostrar su amor y dedicación, sentía que sus esfuerzos eran inútiles, que, por mucho que lo intentara, ella seguía viendo en él solo a un hombre envejecido, incapaz de estar a la altura de los hombres jóvenes con los que ella idealizaba estar.
A pesar de todo, él seguía aferrándose a la esperanza de que, con más tiempo, con más paciencia, ella podría llegar a aceptarlo, a comprender lo que él tenía para ofrecer. Pero, mientras tanto, su autoestima seguía cayendo. El peso de las críticas lo iba hundiendo en un mar de inseguridades. Lo que había comenzado como un intento de revitalizar su vida amorosa, de sentirse nuevamente joven y lleno de energía, se estaba transformando en una tortura emocional. Las palabras de ella le hacían sentir que su vida ya no tenía sentido, que su valor como hombre estaba determinado únicamente por su capacidad de cumplir con estándares físicos y emocionales que no podía alcanzar. En su mente, el hombre luchaba por mantener la calma, por seguir mostrándose paciente y dispuesto a luchar por la relación. Pero, en el fondo, se sentía agotado. Cada vez que ella le recordaba sus limitaciones, él sentía como si una parte de sí mismo se fuera apagando. Su corazón, que al principio había latido con fuerza por la emoción de estar enamorado, ahora latía con una mezcla de tristeza y desesperación. Había llegado a un punto en el que ya no sabía si realmente estaba luchando por la relación o si simplemente estaba tratando de probar algo, probar que aún tenía lo necesario para mantener a una mujer a su lado. Pero cuanto más intentaba demostrarle que su edad no lo definía, más se sentía atrapado en esa ilusión. La realidad comenzaba a golpearlo con fuerza. La juventud era algo que no podía recuperar, y seguir intentando forzar una relación basada en esa ilusión solo lo estaba alejando de lo que realmente necesitaba. No solo se trataba de sentirse joven o de demostrar que aún podía complacer a su pareja, sino de recuperar su dignidad, de entender que su valor no dependía de cumplir con estándares que no estaban en su naturaleza. Fue en ese momento, cuando la carga emocional se hizo insoportable, que comenzó a darse cuenta de la necesidad de cambiar. No podía seguir atrapado en esa dinámica, no podía seguir buscando la validación de alguien que no lo veía por lo que realmente era. La relación, que al principio lo había llenado de esperanza, ahora solo lo estaba destruyendo emocionalmente. Con el tiempo, comprendió que la clave para liberarse de esa trampa no era seguir luchando por algo que lo estaba desgastando, sino tomar una decisión radical que le permitiera recuperar el control sobre su vida, sobre sus emociones y sobre su dignidad.